Hey brujis del camino mágico, ser bienvenidos una semana más a mi canal, bienvenidos a mi casa, a vuestra casa. Hoy os vengo a hablar de un tema muy profundo y es el viaje de la bruja, un camino espiritual que nos lleva a descubrir no solo nuestra propia magia, sino que también implica aprender sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y el poder que habitamos. El viaje de la bruja no es solo un camino de hechicería, es también un proceso de autotransformación y de crecimiento espiritual. Y como todo viaje, tiene un camino. En el caso de la bruja, este suele comenzar con un llamado. A menudo las brujas sienten una conexión inexplicable con la magia desde una edad muy temprana. Puede ser la fascinación por las estrellas o la atracción por la naturaleza, incluso una conexión espiritual ancestral que está dentro de la familia y se transmite de generación en generación. En este primer paso, la bruja empieza a experimentar y a buscar respuestas. Siente curiosidad por la sabiduría antigua, por los misterios del universo y por prácticas esotéricas que tal vez alguna vez pueden parecer inalcanzables. Así que ya sabes, pues ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca. Antes de comenzar, recordarte que si aún no estás suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo y ya sin más, comenzamos con este maravilloso viaje. Y vamos a empezar nuestro recorrido diciendo que el momento clave tal vez es la curiosidad. La curiosidad nos lleva a la acción y aunque este es un primer paso que puede parecer muy pequeño, es realmente donde se enciende la chispa del verdadero viaje mágico. El viaje de cada bruja comienza de una manera única, pero todos comparten un mismo momento y es el llamado a la magia. No es algo que puedas inclusive planificar ni predecir, ya que sucede cuando menos lo esperas. Puede que sea un destello de intuición, una sensación inexplicable o incluso un momento de revelación que te lleva a conectar con algo mucho más grande que tú misma. Para algunas este llamado puede surgir desde la infancia, tal vez una niña pequeña que se siente atraída por la naturaleza, jugando entre los árboles y sintiendo como el viento tiene algo que decirle, o quizá una joven que se siente fascinada por las estrellas y por la luna y sin saberlo empieza a leer y aprender sobre las fases lunares, las mareas y las energías cósmicas. Es como si una fuerza invisible te atrae, un susurro en el viento que te dice, aquí hay algo más. Este primer llamado es como una chispa, puede ser tan simple como una mirada hacia un objeto que te provoque curiosidad, o una conversación casual que a lo mejor deja plantada esa pequeña semilla en tu mente. El llamado a la magia puede tomar muchas formas, pero siempre tiene un impacto profundo. Quizá la fascinación con el tarot o el deseo de entender los antiguos rituales de las brujas pueden manifestarse también como la atracción hacia las plantas o las hierbas, o incluso el deseo de conectar con tus ancestros y descubrir las tradiciones espirituales que se han transmitido a lo largo de los siglos. Este impulso interno te lleva a explorar, a buscar respuestas, a leer, a investigar, pero sobre todo a sentir que algo más te está esperando. Pero yo me pregunto, o tal vez tú te preguntas, ¿qué desencadena este llamado? Pues el llamado a la magia no siempre es obvio al principio, a veces se presenta como un interés que se va intensificando con el tiempo, como una curiosidad que se convierte en un deseo profundo. Puede que tal vez hayas experimentado algo inexplicable en tu vida, como una intuición certera o un sueño premonitorio, que esto puede al principio dar mucho miedo. Y de repente te encuentras buscando más sobre esos misterios. El llamado no solo proviene del interés por lo esotérico, sino de la necesidad de encontrar un propósito, de comprender las fuerzas que rigen el universo y cómo puedes conectarte con ellas. Y yo creo que es en este punto cuando la bruja empieza a buscar y empieza a explorar, pero lo más importante es que la magia te elige a ti. En este proceso
no eres tú quien toma las decisiones. Hay algo dentro de ti, algo tal vez ancestral, que te empuja a dar ese primer paso. Y no solo se trata de buscar el conocimiento, sino la transformación interna que te invita a conectar con algo profundo y ancestral que tal vez has olvidado. Muchas brujas, por ejemplo, comparten una experiencia común. A medida que exploran la magia, sienten una sensación de recuerdos. Les vienen imágenes a la mente. No es como cuando estás aprendiendo algo nuevo, sino que recordar algo que siempre estuvo ahí, algo que has conocido, aunque tu mente consciente no lo supiera. Y yo creo que esa es la esencia del llamado. Es como si todo lo que has experimentado en tu vida te hubiera llevado a este momento, a este despertar. Y a medida que el llamado a la magia y a la brujería se hace más fuerte, la bruja empieza a sentir que esa parte es algo mucho más grande. No solo es la magia lo que te atrae, es esa sensación de pertenencia a un universo vasto y misterioso. Las estrellas, la luna, la tierra, los elementos, todo comienza a formar parte de tu vida. Sentir que las energías del universo no solo están presentes, sino que están hablándote a ti. La magia en este momento se convierte en una forma de comunicación. Cada ritual, cada elemento que se utiliza, cada hechizo que se lanza, es una forma de interactuar con el cosmos. Es una forma de hacer sentir tu presencia en el mundo. La bruja, de hecho, empieza así a darse cuenta de que todo está conectado, que hay una correspondencia entre, por ejemplo, los ciclos naturales y tu vida propia, ¿no? La naturaleza, las fases de la luna, las estaciones del año, todo tiene un significado profundo y tú como bruja eres parte de ese ciclo. Ese es el comienzo del despertar espiritual, ese es el momento donde como bruja empiezas a comprender que la magia no es algo tan separado de ti mismo, sino que es algo que está en tu interior y que forma parte de todo lo que te rodea. Te das cuenta tal vez que, al igual que un río fluye hacia el mar, tal vez tu destino también fluye hacia algo mágico. Entonces, el llamado a la magia es solo el comienzo, pero es la señal poderosa de que tu vida está a punto de transformarse. Y a partir de aquí, de este punto, el viaje de la bruja se convierte en un camino de exploración, de aprendizaje y de conexión. De hecho, no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre cómo llega ese llamado. Lo importante es que lo escuches, que lo sigues, que lo sigas y que te dejes guiar por él. Y ahora en este punto yo creo que podríamos hablar de lo que se podría llamar el camino del aprendizaje. Este es un paso fundamental. Y en este punto yo creo que es importante, o podemos llamarlo como que es el camino del aprendizaje. Este es el paso fundamental en el viaje de la bruja. Es donde empieza a formarse el conocimiento profundo sobre lo que es la magia, sobre las herramientas y sobre los rituales. Aquí ya como brujas damos un paso más hacia algo que en principio fue un simple interés a el estudio y la práctica. El llamado a la magia no es algo pasajero, sino es el inicio de un camino de aprendizaje que no se va a detener nunca. De hecho, después de sentir ese impulso inicial, la bruja empieza a adentrarse más profundamente en el mundo de la magia. Y este es un periodo de exploración y de estudio, donde lo que antes solo era un misterio, ahora ya comienza a tener sentido. Al principio el aprendizaje puede resultar bastante abrumador. De hecho, hay muchísimas ramas dentro de la magia, hay muchísimas tradiciones, hay tantísimas formas de conexión que puede resultar de hecho difícil no saber por dónde empezar. Pero como en todo camino espiritual es importante seguir la intuición y los deseos profundos que vienen desde tu corazón. La bruja no solo sigue un camino, la magia es vasta como el universo mismo y cada bruja debe encontrar su propio sendero. Inclusive puede incluir practicar por diferentes senderos antes de llegar al correcto. Durante este periodo de aprendizaje yo creo que es importante recordar que no todo es sobre aprender, sobre adquirir sabiduría de conocimientos intelectuales. La magia se trata de la conexión emocional, la conexión espiritual y la conexión energética. Y a medida que como bruja vas aprendiendo sobre hierbas, sobre cristales, sobre el tarot, sobre las fases de la luna, velas y todas las herramientas que están a tu disposición,
También tienes que empezar a integrar estas prácticas en tu vida diaria. Yo creo que el conocimiento va más allá de los libros, se convierte en algo que vives, algo que experimentas, algo que tiene sentido. Porque de hecho, por mucho que leas, no eres más que una persona que le gusta leer. Eso que lees tienes que ponerlo en práctica. Y las herramientas mágicas son como los instrumentos de un músico, cada uno tiene un propósito y un poder particular. En este camino de aprendizaje la bruja comienza a investigar y a experimentar con ellas. Las hierbas se convierten en tus aliadas poderosas, cada una con sus propios significados, con sus propias propiedades curativas y con sus propias propiedades mágicas. Los cristales y las piedras se eligen con el fin de amplificar energías o de protegerse de vibraciones no deseadas. El tarot, por ejemplo, es una herramienta que te permite conectarte con tu intuición más profunda. Las cartas no solo sirven para predecir el futuro, sino que también ofrecen guía y sabiduría interna. Al principio solamente puede parecer un conjunto de cartas con símbolos extraños, pero a medida que la bruja empieza a practicar, las cartas hablan. Y al igual que las hierbas o los cristales, el tarot tiene una conexión energética con la persona que está trabajando con él. Y conforme la bruja empieza a usar estas herramientas, también se va dando cuenta de que cada objeto tiene una energía propia. Al conectar con estas energías, no solo trabajas de una manera externa, sino que también esto transforma internamente. Y es tal vez yo creo que este proceso de conexión cuando la magia empieza a cobrar vida, ya que todo lo que te rodea o todo lo que rodea a la bruja tiene una vibración, tiene una energía que ella puede canalizar. El aprendizaje de la magia no se limita solo a estudiar libros o a dar clases o tomar cursos. La magia hay que vivirla. La magia diaria es crucial para cualquier bruja. Es como un músculo que cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Entonces aquí es cuando la bruja empieza a establecer rituales diarios o rituales semanales que la conectan con las energías del universo, con las fases de la luna, con los elementos de la naturaleza, pero lo más importante, consigo misma. Un ritual puede ser tan simple como encender una vela con una intención de atraer prosperidad, o tan profundo como hacer un círculo protector, un círculo mágico para un trabajo de sanación o de protección. Cada ritual es una forma de comunicación con las fuerzas cósmicas, pero también es un momento de introspección y de conexión con tu ser interno. Cada práctica es una oportunidad para fortalecer la magia que hay dentro de ti. Y con el tiempo estos rituales obviamente se convierten en una forma de vida. Por ejemplo, la meditación o la oración es una práctica espiritual que se integra en el día a día. No solo se trata de encender una vela, sino de sentir la energía que emana de esta vela, de infundirle a lo mejor un propósito o de invocar una fuerza del universo para que te acompañe. Y a medida que avanzas en el viaje mágico te vas a dar cuenta de que el aprendizaje nunca se detiene. Siempre hay algo nuevo por descubrir, pero también es cierto que el camino de la bruja está lleno de desafíos. La magia no siempre se manifiesta de manera inmediata y hay momentos en los que uno puede sentirse inclusive desalentado o confundido. Y en estos momentos es cuando la verdadera magia se revela, que es aprender a perseverar, a confiar en tu intuición y a aceptar que la magia no siempre es un camino recto, no es algo lineal. Habrá momentos de duda, obviamente, momentos en que las cosas no salgan como esperabas, que levante la mano el primero que le ha salido un hechizo la primera vez bien. No, pero todo eso es parte del proceso. Cada desafío yo creo que es una oportunidad de crecer y de fortalecer tu práctica. Cada fracaso es una oportunidad y aprender a manejar tus emociones y a confiar en tu intuición y a no rendirte es uno de los mayores aprendizajes que una bruja puede obtener. Entonces, el camino del aprendizaje no termina nunca, pero es un viaje que está lleno de revelaciones y de transformaciones. Cada herramienta, cada ritual, cada práctica te lleva un paso más allá, más cerca de tu verdadero ser y también te conecta con fuerzas mágicas que siempre han estado dentro de ti. Y es importante recordar que la magia no es una experiencia, no es una teoría. Cuanto más practiques y más profundo va a ser también tu entendimiento y más poderosa va a ser también tu conexión con el universo. Y aquí tengo que decir que yo, por ejemplo, llevo muchísimos años practicando y siendo bruja, viviendo como bruja,
sintiendo como bruja y todavía sigo aprendiendo. De hecho, para mí YouTube está siendo un grandísimo aprendizaje, porque cuando yo programo mi contenido, qué es lo que voy a hacer, de qué quiero hablar, obviamente el 90% de las veces voy sin guión. Me pongo unos puntos claves de lo que quiero hablar y punto pelota. Pero leo antes, me preparo antes, con lo cual sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas para luego ser capaz de poder sentar delante de una cámara y contártelas a ti. Entonces, dicho esto, el camino de la bruja nunca termina de crecer, y no solamente a nivel de sentarte delante de una cámara y narrar cosas, sino inclusive a nivel de ritualística, cuando estás haciendo rituales. Cuando empezamos todos al principio, a ninguno nos salió un ritual que levante la mano el primero que le salió bien, y fue de pura casualidad, porque no salen bien. Entonces aquí yo creo que es cuando tienes que ponerte a analizar ese es el aprendizaje. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Revisar absolutamente todo el conjuro que has hecho, todo el trabajo que has hecho, la energía de la luna, cómo estabas tú, qué energía había en la habitación en la que estás, has usado las hierbas correctas, has usado los cristales correctos, has utilizado a lo mejor cosas tan sencillas como he utilizado un color de vela o he puesto mi intención en un color que no tiene nada que ver con las correspondencias mágicas de lo que quiero hacer. Entonces, como esto va diciendo, esto es cuestión de seguir aprendiendo, y el aprendizaje no acaba nunca. Entonces el camino del aprendizaje no termina nunca, es un viaje lleno además de revelaciones y de transformaciones. Cada herramienta, cada ritual y cada práctica te va a llevar un paso más cerca de ser tu verdadero ser, y te va a conectar con las fuerzas mágicas que han estado siempre dentro de ti. Recuerda que la magia no es una experiencia, no es solo teoría. Cuanto más la practiques, más profundo va a ser tu entendimiento y más poderosa va a ser tu conexión con el universo. Y dicho esto, aquí hay un punto crucial en el viaje, que es el despertar de la magia personal. Este es un momento precioso, es el punto donde la bruja pasa de ser una aprendiz a ser una persona que comienza a descubrir su propia magia interna y cómo se refleja en el mundo que la rodea. El despertar de la magia personal es el momento en el que la bruja se da cuenta de que la magia no solo está en las herramientas que utiliza, sino ni siquiera en los rituales que realiza. La magia está dentro de ella, en su propio ser. Este es el momento en que entiendes que no solo trabajas con fuerzas internas, sino que te conectas con una energía que posees dentro de ti. Y es aquí donde la magia deja de ser algo externo y se convierte en algo propio. Y para mí este paso es maravilloso. Tengo que decir que durante este proceso, el despertar de la bruja es como cuando empiezas a sentir como toda la energía fluye más libremente. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento comienza a alinearse con ese poder que está dentro de ti. Y esto puede manifestarse en la forma en que, por ejemplo, la bruja percibe su entorno, como en sus rituales se vuelven más efectivos, o como en simplemente con la misma presencia de la bruja ya fluyen las energías que la rodean de una forma distinta. Este despertar no siempre es inmediato ni es evidente. Puede tomar o puede comenzar con pequeñas intuiciones, como sentimientos repentinos de certeza, o con una conexión profunda con la naturaleza. Y a medida que va pasando el tiempo, como bruja empiezas a entender que tu poder no solo se encuentra en los libros, y en los libros de hechizos sobre todo, o en las herramientas que estás utilizando. La magia es una extensión de la misma bruja y de su propia alma y de su energía vital. Entonces el despertar de la magia personal también está estrictamente ligado al despertar de la intuición. Es cuando la bruja comienza a escuchar su voz interior, su voz interna, y a confiar en ella. Que esa voz te habla como si fuera desde dentro de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser. Y esta intuición es como una brújula en un camino que te va a guiar en tu camino mágico. Es un poder sutil que te permite hacer conexiones más profundas con los elementos, con las energías cósmicas y contigo misma. Entonces aquí la bruja empieza a notar que puede percibir energías que antes pasaban a lo mejor desapercibidas, como la vibración de los cristales que estás utilizando o la energía de las plantas.
Y de hecho sentir los cambios en el ambiente, las fluctuaciones energéticas, la presencia de seres espirituales o de guías, la conexión con su intuición, eso es lo que le va a dar a la bruja el acceso a la sabiduría, que no siempre está en los libros, sino en el sentir. Y la magia personal florece cuando la bruja comienza a confiar plenamente en sus sentidos y en su intuición. No es solo ver, oír y tocar, es sentir la magia que habita en cada cosa, en la naturaleza, en los objetos, en las personas y en el universo en general. Todo esto emite unas vibraciones que ahora, como bruja, ya percibes y comprendes. Y este es como cuando se abre tu tercer ojo, es un sexto sentido, es una apertura a dimensiones invisibles dentro de la magia. Y con el despertar de la magia personal, la bruja ya comienza a manifestar sus intenciones más profundas. En este punto del viaje yo creo que ya no necesitas ni siquiera recetas ni instrucciones para hacer hechizos. Ya sabes canalizar, ya sabes manifestar la magia que llevas dentro de ti. Cada palabra que dices, cada pensamiento que emites, cada acción que realizas está impregnada de poder, y aquí ya como bruja te conviertes en un imán para todo lo que deseas, ya sea amor, abundancia, salud o protección. Manifestar se convierte en un acto consciente. La bruja sabe lo que le pide al universo y lo que el universo tiene el poder de que se le haga realidad, porque está alineado con los deseos y con la energía de la bruja. Este proceso es tan simple como, por ejemplo, un pensamiento positivo, o tan profundo como un ritual elaborado que implique velas, cánticos y símbolos sagrados. Pero lo que importa es que, como bruja, tienes la confianza de que puedes materializar tu voluntad. Y la magia personal, yo diría que no solamente se limita a hacer hechizos tradicionales, es un estado de ser, es el alineamiento entre el deseo, la intención y la energía universal. La bruja descubre que tiene el poder de cambiar su realidad, y este es el momento en que la bruja se da cuenta de que la magia está a su alcance. Lo único que necesita es creer en ella misma y en el poder que lleva dentro. El despertar de la magia personal no solo se trata de un poder que se usa de forma aislada, también implica un equilibrio entre lo espiritual y lo mundano, y a medida que la bruja se va empoderando, aprende también a equilibrar su vida personal, su trabajo, sus relaciones y su camino espiritual. Yo creo que la magia no está separada de la vida cotidiana, sino que al contrario la impregna. La bruja aquí es cuando entiende que la magia no solo es un altar, no solo son unas velas, no solo son unos cristales, no solo son rituales. La magia está en cada momento, en cada acción cotidiana, inclusive en cada respiración. Y este equilibrio es clave para que la magia sea efectiva. Cuando la bruja vive en armonía con su entorno, sus prácticas mágicas se vuelven más poderosas. La magia no es solo activa en momentos específicos, sino que es una energía que fluye constantemente en la vida. Entonces el despertar de la magia personal es una experiencia transformadora. La bruja aquí se da cuenta de que su magia no está en las herramientas que utiliza, no está en los rituales. Ella es magia, ella es la misma magia. La magia personal es la conexión profunda con la esencia, con el universo y con todo lo que nos rodea. Y a medida que ese despertar se hace más profundo, también la bruja se convierte en una manifestadora de su propia realidad. Ya no es solo una seguidora del camino, sino que es una creadora del universo que la rodea. Y una vez que la bruja ha despertado su magia personal y ha aprendido a manifestar sus deseos, llega el momento de la expansión. Esta es la fase que se aleja de ser simplemente un aprendiz para convertirse en una practicante experimentada, capaz de crear rituales complejos y profundos y de actuar como guía para otros. Aquí es cuando la bruja empieza a integrar la magia en todas las facetas de su vida, desarrollando un dominio completo sobre todas sus capacidades. Entonces, en este punto del viaje, la bruja ya ha adquirido una comprensión profunda de su energía, de los elementos y de las fuerzas cósmicas. Pero más allá de la comprensión intelectual, también ha aprendido a intuir y a obrar de acuerdo con los ciclos y con los ritmos naturales del universo. Y esto también a la bruja le permite tener un control más preciso
sobre su magia y cómo usarla de manera más efectiva. La expansión de la magia personal no es un proceso gradual, no es un evento aislado, sino que es una serie de momentos y experiencias que le permiten a la bruja desatar su poder de maneras más complejas. Es una etapa en la que la bruja se siente más segura de su poder y es más capaz de influir en el mundo. Aquí es cuando la bruja siente que ya no depende de enseñanzas externas, sino que confía plenamente en lo que ha cultivado dentro de ella misma. Aquí, con la expansión de la magia, yo creo que la bruja comienza a trabajar con energías más elevadas y más complejas. Y es en esta etapa cuando la bruja es capaz de conectarse más profundamente con fuerzas universales, con espíritus de la naturaleza, con deidades y con energías cósmicas que gobiernan el universo. La conexión con estos planos, de hecho, que son más elevados, le permite a ella, a la bruja, acceder a esa sabiduría antigua, a realizar hechizos más poderosos y también a protegerse de influencias negativas. Y esto implica un desarrollo en su capacidad para canalizar esas energías hacia su vida y hacia sus objetivos. Y en este punto la bruja puede invocar seres de luz o seres de sombra, según lo necesite, y a comunicarse con guías espirituales que la orienten en su camino. Aquí la comprensión de los ciclos cósmicos y la conexión con la sabiduría ancestral también le otorgan a la bruja el poder, o un poder que es mucho mayor que el que tenía en las primeras prácticas cuando inicia el camino. El trabajo con energías más elevadas requiere confianza, pero también requiere habilidad. La bruja no solo usa la magia para lo que necesita en el presente, sino que la usa para conectarse con el todo, para sanar y para avanzar espiritualmente. Y esto puede incluir desde la realización de rituales a gran escala, trabajar con la luna llena para la manifestación o invocar entidades de poder para sanar a otras personas. Y una vez que la bruja ha dominado su magia personal y ha aprendido a trabajar con esas energías tanto elevadas como del bajo astral, es cuando se encuentra en la posibilidad de usar su magia para el servicio hacia la comunidad. Y en este punto es cuando la bruja entiende que su poder no es solo para sí misma, sino que tiene también una responsabilidad, y es la responsabilidad de compartirlo, de sanar, de proteger y de enseñar a otros. Esta es la fase en la que la bruja no solo se convierte en una practicante experta, sino que también es una guía, es una mentora y es una sanadora para aquellas personas que la rodean. La magia ya aquí está en otra etapa. No solo se trata de un poder individual. Aquí la bruja ve cómo sus actos pueden influir en la vida de otras personas, en la comunidad o inclusive en el mundo. Y la bruja puede utilizar sus rituales para traer el bienestar colectivo, sanar a la comunidad y proteger a aquellos que la rodean, incluso a trabajar en la transformación del mundo, aunque suene una utopía. Aquí el servicio se convierte en un camino de magia compartida, ya que la bruja se expande más allá de su poder personal. Cuando la bruja se convierte en maestra y cuando se convierte en guía, es cuando se da cuenta de que su viaje no ha terminado, más bien es un paso más hacia una nueva etapa, hacia la magia colectiva. Este es un camino de servicio donde la bruja ya no usa solo su magia para sus propios fines, sino para el bienestar de los demás y el bienestar del planeta. En este punto la bruja ya no solo busca su poder personal, sino el poder de sanar y el poder de enseñar para transformar. La expansión de la magia personal en el viaje de la bruja pasa de ser aprendiz a ser maestra, y este proceso le permite conectarse también con energías más profundas del universo, a comprender su propio poder y a compartirlo con el mundo. En este camino la bruja descubre que la magia no solo es un medio para un fin, sino es una forma de vida, y la magia se convierte en su manera de existir, de sanar, de crear y de transformar. Y este proceso de expansión realmente no tiene fin. Siempre hay más que aprender, siempre hay más que descubrir, siempre hay más que compartir. La bruja siempre está en evolución constante. Con cada nueva fase de su viaje, la magia se vuelve más fuerte, más rica, y así también puede crear un legado de poder y de sabiduría. La expansión de la magia es un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y de servicio. Todas las brujas
Estamos constantemente en evolución y cada nuevo despertar nos acerca más a nuestro verdadero poder, ya sea en soledad, en nuestros rituales o en la ayuda que brindamos a los demás. La magia tiene que ser expansiva, tiene que ser fluida y tiene que ser transformadora. Y aquí en este punto del viaje de la bruja es cuando llega el momento en que la bruja se convierte en la guardiana de la sabiduría. Tras años de aprendizaje, de práctica y de expansión, la bruja ya ha alcanzado un estado de comprensión profunda de los misterios de la magia, de la naturaleza y de la vida. Y en esta etapa la bruja no solo actúa desde su propio poder, sino que es una receptora y transmisora de enseñanzas ancestrales. Aquí la vida ya se convierte en un puente entre las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Al igual que las antiguas brujas y sabias que han caminado antes que ella, la bruja moderna lleva consigo un vasto legado de conocimientos. Pero lo más importante es que no se limita a almacenar esos conocimientos para sí misma. Aquí ya la bruja se convierte en un canal para que la magia y la sabiduría fluyan hacia las próximas generaciones. Aquí es cuando la bruja puede comenzar a enseñar, a guiar y a compartir sus rituales, su conexión con lo divino, inclusive sus secretos. La verdadera fuerza de una bruja radica en su poder o en su capacidad para aprender, pero también en su disposición para compartir lo aprendido con los demás. Ser una guardiana de la sabiduría significa comprender que el conocimiento es eterno, pero es cíclico, y que la misión de una bruja es preservar ese conocimiento, protegerlo y ofrecérselo a aquellos que estén listos para recibirlo. Tampoco puedes ir por el mundo soltando información. El legado de la bruja no solo es un acto de enseñar, sino que es un acto de proteger la magia ancestral que sigue viva en el presente. Y con el tiempo la bruja se convierte también en una figura fundamental dentro de su comunidad mágica. Su experiencia y su sabiduría la hacen valiosa, no solo para sí misma, sino también para aquellos que están en las primeras etapas del viaje mágico. La bruja, pero aquí la bruja ya no camina sola. Se convierte como en un faro para aquellas personas que siguen su camino, que comparten el conocimiento o compartiendo el conocimiento de la magia y de la espiritualidad y de las fuerzas que gobiernan el mundo. La conexión con la comunidad mágica es un aspecto esencial del viaje de la bruja en esta fase. Aquí ya no es una maestra, es una compañera. La comunidad también se convierte en un círculo de apoyo, de aprendizaje mutuo y de protección. Y las brujas sabemos que aunque tengamos ese poder y esa sabiduría, siempre hay algo nuevo que aprender. Inclusive, hay algo nuevo que aprender de los demás, siempre, de los más jóvenes y de aquellos inclusive que apenas comienzan. El compromiso con la comunidad mágica no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de nutrir relaciones, apoyarse mutuamente y de crear un espacio seguro para la práctica. La bruja moderna entiende que la magia no debe ser un camino solitario, sino que debe enriquecerse con la interacción y con la sabiduría compartida. Al ser, de hecho, una parte activa de la comunidad, la bruja también se fortalece y a su vez fortalece a quienes la rodean. Y a medida que la bruja se adentra más en este viaje, es cuando se da cuenta de su rol en el mundo, que no es como una trabajadora de la magia, sino como una custodiadora de la energía universal. Aquí he aprendido que la magia no solo se utiliza para obtener deseos personales, sino también para equilibrar el equilibrio cósmico. Cada hechizo, cada ritual tienen un potencial de influir no solo en la vida, sino en el tejido mismo del universo. Y la bruja, al entender este principio, yo creo que es cuando se convierte en un agente en armonía. En lugar de usar la magia para fines egoístas o para alterar el orden natural, la bruja trabaja para manifestar y para mantener la paz, para sanar las energías dañadas, para restaurar el equilibrio donde sea necesario. Y aquí la bruja se convierte en un faro de sabiduría, guiando a otros a vivir en armonía con la naturaleza y con el cosmos. Y como reflexión final, yo diría que ser una guardiana de la sabiduría también significa saber cuándo intervenir y cuándo permitir que el flujo natural del universo siga su curso. La bruja moderna se convierte también en moderadora de las energías, sabiendo que el equilibrio es clave para la magia.
No solo se trata de poder, sino que se trata de responsabilidad y de comprensión profunda de las fuerzas que influyen en el mundo. Aquí es cuando la bruja ha llegado a la parte final de su viaje de autodescubrimiento, de expansión y de servicio, y entiende que su papel como guardiana de la sabiduría es esencial, no solo para la comunidad, sino para el equilibrio mismo del universo. Aquí la bruja ya deja un legado que va más allá de sus actos, que vive a través de quienes la han rodeado. En su sabiduría ha encontrado un propósito más profundo, es ser una guía, ser una protectora y una presencia que irradia la magia del equilibrio, la magia de la paz y la magia de la transformación. El legado de la bruja no solo se trata del conocimiento que deja atrás, sino de la energía que infunde en aquellos que continúan el camino. La magia de la bruja se extiende más allá de la vida, transformando así a las generaciones futuras. Su viaje es, en última instancia, una danza eterna entre lo personal y lo colectivo, entre el conocimiento y la práctica, entre la sabiduría y el servicio. Y bueno, no sé el tiempo que ya llevo hablando, pero como siempre, pues ya sabéis que me encantaría saber qué opináis sobre este tema. Os leo como siempre en los comentarios. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, es un poquito diferente, pero es sobre lo mismo. Pero si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, darle like, comentárselo, enviárselo a todos vuestros amigos, familiares, etc. Sabéis que me podéis seguir por mis redes sociales, Instagram para más contenido mágico y TikTok si os gustan los cuentos y las leyendas. Yo me despido por el día de hoy, enviándoos como siempre muchísima luz para todos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.